Bienvenidos, somos una visión que trasciende fronteras. Por eso llegamos a tu hogar a través de la experiencia de Iglesia por WhatsApp, la cual está cargada de oración, adoración y palabra de Dios. Lleva a la iglesia a tu casa y no dejes de recibir salvación, sabiduría y revelación de lo alto. Un aplauso al que vive para siempre, aleluya. Gracias, papito lindo. Te amo, Abba, te amo con todo mi ser, Señor. Hoy damos gracias al Padre porque nos permite una semana más de conquista, de bendición, de victoria, de haber superado las pruebas que se nos han presentado, aleluya. Estamos aquí nuevamente para exaltar al que vive para siempre, amén, 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 aleluya, Señor. Cada domingo es un día de celebración. Cada día celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Cada día de nuestras vidas. Hoy, amados hermanos, tenemos un tema que titulamos Sal de la oscuridad. Sal de la oscuridad. Es el tema que vamos a estar desarrollando nosotros el día de hoy. Hoy vamos a enseñar este tema porque antes hemos predicado y en las redes sociales hay un tema que se titula de las tinieblas a la luz. Ya le habíamos titulado de las tinieblas a la luz, pero ya existe una prédica con ese nombre. Está en las redes sociales. Pero hoy vamos a retomar Sal de la oscuridad con un tema más profundo. Tiene mucho que ver, pero esta vez tiene más profundidad. Amén. Entonces, ¿cuántos están preparados para nadar a las aguas profundas del Espíritu Santo? Amén. Amén. Mire, nosotros no podemos tener temor, como me solía pasar a mí cuando era niño, ¿sabe? Cuando era niño estaba de moda la película Tiburón. Y entonces cuando me van a bañar en la playa, mano, no, yo a la orilla de la playa, yo corría, yo no quería meterme en la playa, estaba traumatizado con la película. Y entonces por muchos años, mi infancia, yo nunca me dejé meter en las aguas profundas en el mar, ni siquiera por aquellos que sabían nadar, porque tenía miedo de la profundidad. Y eso no es algo que sea casualidad para muchos de nosotros, porque hemos sido criados en el temor. Nuestros padres, nuestros cuidadores siempre nos han amenazado del coco y de ahí en adelante nos han metido miedo por todos lados. Entonces, cuando se trata de las cosas del reino, cuando se trata de las cosas del evangelio de Jesucristo, mucha gente prefiere quedarse en la orillita, ¿sí? ¿Qué llama la orilla? Bueno, se mete en el culto dominical, el servicio dominical, oro, hasta ahí. No me meta más allá, porque eso me da miedo. Y nosotros no somos, nosotros no podemos sentir miedo. Amén. El Señor no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Amén. Y si es papá el que nos recibe en sus brazos para sumergirnos en las profundas aguas del Espíritu Santo, eso es una aventura extraordinaria. O sea, yo no me la quiero perder. Yo no me la quiero perder. Amén. Amén. Entonces, bueno, vamos a profundizar en este tema, Sal de la oscuridad. Para ello, los invito a abrir sus Biblias allá en la carta. Vamos a ver acá, Juan capítulo 8, versículo 12. Y lo leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice, otra vez Jesús les habló, diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Vamos a la oración. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos nuevamente las gracias. Gracias, Padre, por este alimento espiritual que nos vas a dar en este día, Señor. Queremos comer de estos manjares, Dios mío. Que la mesa está servida, Señor, con toda clase de deleites. Porque tu palabra, comer tu palabra es un deleite, Señor. Porque nos da vida eterna en Cristo. Porque nos da, Señor, nos revela los misterios de tu reino, Señor. Y aprendemos a vivir en el reino. No nos conformamos con lo que ven nuestros sentidos, Señor. Ya hemos aprendido a desconfiar de nuestros 5 sentidos
Y te pedimos que abras nuestros sentidos espirituales, porque somos espíritu. Somos tu semejanza, Padre. Por lo tanto, tú no eres humano, nosotros somos espíritu. Y te damos gracias por nuestro cuerpo de carne que nos ha dado para estar en esta tierra. Nos te damos gracias por el alma que nos estás dando, que necesita mucho, aprender mucho, Señor, de ti. Y te damos hoy gloria, Señor, por todo. Padre, dile, dame hoy espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti. Abre nuestro entendimiento para poder comprender las Escrituras y llévanos a las aguas profundas del Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Gracias, Padre. Gracias, gracias, gracias. Gloria a Dios. Bueno, decimos que hoy vamos a llegar a otro nivel en el conocimiento de la palabra del Señor. Porque ciertamente Jesús es la luz del mundo. Jesús es la luz del mundo. Él lo dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Ahora, cuando nosotros seguimos a Cristo, de acuerdo a su palabra en Juan 17, que él le ora al Padre y le dice, Padre, que ellos sean uno en mí, así como tú y yo somos uno, perfectos en unidad. Que donde yo estoy, ellos estén conmigo. Amén. Entonces, esta perfecta unidad de la cual Cristo nos habla, es necesario comprenderla en su dimensión correcta. Es decir, en la dimensión del Espíritu. Porque si bien Jesús es la luz del mundo, Él no es la luz que emana las fuerzas energéticas del mundo. Es decir, no se puede comparar con nada lo que tú conozcas. Jesucristo como luz es una luz que viene de las diferentes dimensiones de la creación. No es una luz que dependa de esta dimensión, sino una luz multidimensional. ¿A qué me refiero yo con esto? Que cuando tú recibes a Cristo, te haces uno con Cristo. Y se da lo que dice la palabra en Mateo 5, capítulo 5, versos 14 al 16, que dice, vosotros sois la luz del mundo. Fíjate que ahora es el mismo Jesucristo que te dice a ti, como discípulo. Él dice en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Pero en Mateo 5:14, Él te dice a ti, tú eres la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Él no le está hablando aquí a todo el mundo. Él está hablando a la iglesia. Él primero se presenta como la luz del mundo. Pero una vez que tú te haces uno con Jesús, como él lo dice en Juan 17, entonces tú eres también luz. Tú eres luz del mundo. Nosotros todos los discípulos, los que lo seguimos, somos luz del mundo también, porque somos uno con Cristo. Amén. Y donde vamos nosotros está la representación de la embajada de Cristo. Somos de Él y somos luz. Amén. Ahora, ¿pero a qué luz se refiere, pastor? Y ahí es cuando entramos a otra dimensión, porque para entender esto necesitamos comprender algunas enseñanzas que hemos hablado antes. Y es que nuestra vida y nuestra existencia no depende de nuestro nacimiento en esta tierra. Es decir, que tú no existes desde que estás en esa tierra. Tú eres un ser que tiene una existencia desde antes de la fundación del mundo. Tú existes como espíritu desde antes de la fundación del mundo. Tú no comenzaste a existir en el vientre de tu mamá. Y bueno, pastor, dígame eso por la palabra. Vámonos a Efesios, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Este versículo hay que masticarlo y digerirlo con calma, por la profundidad que este versículo tiene. Porque aquí nos está revelando y nos está confirmando la preexistencia. Está derribando un argumento, una fortaleza mental que hay en la humanidad de que nosotros comenzamos a existir desde el vientre de nuestra madre. Nosotros no existimos desde el vientre de nuestra madre. Nosotros tenemos una preexistencia de la cual no tenemos memoria, porque es milenaria. Por eso es que el Señor se refiere a Job, capítulo 38, y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo creaba los cielos y la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. Y empieza a decir una cantidad de cosas referente al universo, de la creación como tal. Y luego en el verso, más adelante le dice, tú lo sabes, pues entonces ya tú habías nacido. Y es grande el número de tus días. Nosotros tenemos que trabajar en función de recordar por el Espíritu Santo nuestra verdadera naturaleza en Dios. Porque según esta palabra de Efesios 1, ya estábamos predestinados a ser adoptados hijos suyos por el medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y en el verso 4 dice que Él nos escogió en Él, dice aquí, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Es decir, ya nos había escogido desde antes de la fundación del mundo. Y así nos vamos a Génesis capítulo 1. En Génesis capítulo 1, versículo 2 y verso 3, dice, verso 4 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Qué dijo Dios allí? Sea la luz, y fue la luz. ¿Qué dice la palabra que leímos anteriormente sobre Jesucristo? Él dice, yo soy la luz del mundo. Juan 8:12. ¿Y qué dice Mateo 5:14? El Señor nos dijo, ustedes son la luz del mundo porque somos uno en Él. Aleluya. Gloria al Señor. Más que comprobado que en el momento en que Génesis 1, verso 3 dice, sea la luz y fue la luz, en la luz de Cristo se manifiesta en esta dimensión. Y a raíz de la manifestación de Cristo en esta dimensión, nacemos nosotros. Nacemos nosotros de Cristo, porque según lo que acabamos de leer, nosotros fuimos predestinados en Él, en Cristo. Somos parte de su sustancia. Y cuando reconocemos a Cristo, se cierra el ciclo del entendimiento y caemos en Juan 17, cuando dice que ellos sean uno en mí, así como tú y yo somos uno, perfectos en unidad. En este universo no hay nada separado de nada. No hay nada que te pueda hacer daño a ti que a mí no me haga daño. No hay nada que te pueda beneficiar a ti que a mí no me haga beneficio. Cuando algo en el universo le hace daño a alguien, a los demás le hace daño. Y cuando algo le hace bien a alguien, a los demás les hace bien. Pero nosotros no lo percibimos.
incluso porque están limitados en el tiempo y el espacio. Por decirte, menospreciar a un niño y maltratar a un niño podría implicar que ese niño más adelante se vuelva un delincuente y afecte a un hijo tuyo de una forma indirecta. ¿Por qué? Porque no hay nada que tú no hagas que no repercuta sobre los demás. La palabra a nosotros nos invita a emanar la luz de Jesucristo como ejemplo a seguir, para que todo lo que nosotros sembremos en la tierra y en esta dimensión repercuta en beneficio de los demás y de ti mismo. Amén. Amén. Pero sigamos aquí, como se dice, o sea, trabajando con Génesis 1. Dice, y dijo Dios, sea la luz, y le fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Dice acá, dice, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Ahora, desde ese momento, en Génesis 1, versos 3 y 4, Dios, siendo nosotros espíritus, nos separa de las tinieblas. Porque precisamente en este momento se desata la rebelión de los ángeles en contra de la paternidad de Dios. Y son arrojadas la tercera parte de los ángeles del cielo a la tierra. En este momento, en las dimensiones celestiales, existe la primera ruptura. Y muchos de los que estábamos en Cristo Jesús, fuimos escogidos en Él y permanecemos en Él. Pero no fue sino allá en el versículo, aleluya, Señor. No fue sino más allá en el versículo 27, donde Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Es en el versículo 27 donde el Padre determina que ese aliento de vida, que es el Espíritu, entre en la tierra y le dé forma al primer hombre. Se podría decir que Adán fue el primer ser humano, o la primera tierra donde fue soplado el espíritu de vida, es decir, donde el primero de nuestros hermanos tomó carne. No sé si me estoy dando a entender. De toda esa cantidad de hijos de Dios, luces, que somos nosotros, luminares que somos nosotros, desde antes de la fundación del mundo, desde antes incluso, ese fue el primer día de la creación, creados en el primer día. Nosotros somos la luz del primer día. No se te olvide, iglesia, somos la luz del primer día. Fueron creadas las demás cosas. Fue creada la expansión en medio de las aguas, se separaron las aguas que estaban debajo de las aguas que estaban arriba. También se juntaron las aguas debajo del cielo. En ese tiempo se produjo toda hierba verde. En ese tiempo se crearon todas las lumbreras. Y date cuenta que las lumbreras fueron creadas en el versículo 14, es decir, que el sol, la luna y las estrellas del firmamento fueron creadas en el versículo 14, mientras nosotros fuimos creados en el versículo 2. Es decir, que nosotros fuimos creados desde antes de la creación del universo. Esto es tremendo, hermano. Esto es tremendo. Y que esto le fuera revelado a Job en el capítulo 38, para que él pudiese tener descanso y poder recordar cuál era su propósito y que nada de lo que él estaba experimentando era un accidente o una injusticia, sino que para que se pudiese cumplir la palabra y pudiese darle gloria a aquel que lo creó, era necesario que pasara por esa leve tribulación momentánea que produjo en él un cada vez más grande peso de gloria en Cristo Jesús. Expresión que después el apóstol Pablo nos enseñó en sus cartas. Dijo, pues esta leve tribulación momentánea produce en vosotros un enorme peso de gloria en Cristo Jesús. Porque es el cumplimiento de algo que el Padre ya nos había encomendado. Nosotros no somos casualidad de nada. Ni los eventos que tú estás viviendo en Cristo son cosas de la casualidad o te victimizan. Sino que si tú estás en Cristo y están pasándote circunstancias, esas circunstancias son temporales, son tribulaciones momentáneas,
que son necesarias para que nosotros a través de la experiencia de nuestras almas podamos ministrarle a la gente a través de la palabra de nuestro testimonio. Es decir, podamos decirle cómo nosotros salimos de esa situación, que a donde el mismo Jesucristo tuvo que venir en carne como los otros hermanos para experimentar la obediencia y ser obediente hasta la muerte. Y siendo obediente hasta la muerte, como dice Filipenses 2, le fuese dado un nombre que es sobre todo nombre, para que todo, o sea, para que todas rodillas de los que están en la tierra, sobre la tierra y debajo de la tierra, se doblen rodillas delante de él, en el nombre, para la gloria del Padre. Yo no sé si esto que te estoy diciendo, dile, Padre, dame luces. Padre, ayúdame a recordar de dónde vengo y quién soy en ti, Señor. Esto que te estoy diciendo, iglesia, todavía yo lo estoy masticando. Y crea en mí una convicción tan poderosa que me aleja de todo temor en esta leve tribulación momentánea que vivimos en la carne. Porque en esta dimensión, donde la luz que prevalece es la luz del versículo 14, porque ¿cuál es la luz que conoce la humanidad? La luz del versículo 14. Conoce la luz del sol, la luz de las estrellas, la luz eléctrica, todas las luces que operan en esta dimensión, sin darse cuenta que nosotros somos la luz. Y que Jesucristo vino a dejar evidencia en él de que somos la luz del mundo. Creados en el día primero. Necesitamos sumergirnos en el Espíritu de Dios para poder comprender quiénes somos nosotros y entender el gran compromiso que tenemos de precipitar el reino en la tercera dimensión. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Sí, mira, dale gloria al Señor ahí donde está. Dale gloria. Aleluya. Mira esto. Concretando. Nosotros fuimos creados en Génesis 1, 2. Somos consecuencia del nacimiento del primer día, donde fuimos separadas la luz de las tinieblas. Pero ¿qué son las tinieblas? ¿De dónde nos predestinó el Señor? A que descubriéramos nuestra naturaleza y que nuestra alma pudiese ser partícipe de esa naturaleza eterna. La que no recuerda absolutamente nada porque no estuvo ahí es nuestra alma. Pero venimos de ser conducidos por el alma. Antes de conocer a Cristo, ¿quién gobernaba nuestro ser? O más bien, ¿qué parte de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo todavía gobierna sobre muchos de nuestros hermanos? El alma. Porque de ahí venimos, en lo humano. Al momento de la concepción, nuestra alma nace también, sintiendo por primera vez el amor de nuestros padres o las personas que nos rodeaban, el entorno, al nacimiento, la administración de las personas que nos criaron. Ahí empieza a dársele forma a una forma de pensamiento, a una forma de actuar, una forma de ser, una personalidad, que es lo que es nuestra alma. Y nuestra alma se ha acostumbrado a tomar dominio y control de todas las cosas que hace. Pero por consecuencia, silenciamos el espíritu. Ese espíritu que había recibido allá en Salmo 139, 16, y que tenía acceso a los libros, el espíritu que tenía conciencia, mejor dicho, tenía entendimiento de todo lo que había sido antes del nacer en la carne. Ahora resulta que naciendo en la carne, ahora tiene un alma que empieza a recibir instrucciones sobre su personalidad y cobra una personalidad que después tiene que renunciar a sí misma para entonces empezar a recibir direcciones del Espíritu Santo. Y el Espíritu tiene que volver a empoderarse sobre nuestro ser y revelarle lo que nosotros somos. Esa es la conversión. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La persona, la mayoría de los hermanos en la fe, pasa por el proceso del arrepentimiento. Se arrepiente y puede pasar muchas veces toda la vida ministerial, toda la vida como cristiano evangélico arrepentido. Pero la conversión implica transformarse de algo en otra cosa.
Y la transformación que se espera es que de ser una persona carnal o de ser una persona emocional o almática, pases a ser una persona espiritual. ¿Cómo tú pasas de ser una persona carnal, y eso viene el arrepentimiento, te vuelves una persona almática? De hecho, tú te vas a cuánta cantidad de iglesias y ministerios y te vas a dar cuenta que la administración de la palabra procura tocar el alma de la persona con la intención de llevarlo al arrepentimiento. Y cuando la persona cae en sí del pecado, por el Espíritu Santo le es redarguido en su pecado, ellos pues se arrepienten de su pecado. Se arrepienten de su pecado. Pero ¿cuál es el problema? Que luego siguen siendo alimentados en el alma. Y se vuelven personas almáticas. Si tú escuchas el repertorio de música cristiana a la cual se asiste y se escucha en las diferentes congregaciones, ministran el alma. Y las personas cuando se quebrantan y lloran y se quiebran es porque están siendo ministradas por un recuerdo de algo que les pasó o de alguna situación de la cual Dios los sacó y entran en una actitud de agradecimiento. Y eso es bueno. Cuando el alma empieza a reconocer el amor de Dios y empieza a entrar en un nivel de gratitud, pero aún no ha sido revelada en esa persona su naturaleza como espíritu. Porque el espíritu no es emocional. El espíritu no es sentimental. Nosotros tenemos que empezar a descubrir nuestra naturaleza espiritual, haciendo a un lado el almatismo que a veces nos hace caer en pecado. En la medida que tú caminas, iglesia, desde la carnalidad hacia la vida en el espíritu, hay una transición de las tinieblas a la luz. Y es un proceso que a todos nos lleva de forma diferente. Es como una multitud de personas caminando en dirección a la luz. Algunos están delante de la multitud que comenzaron a caminar primero que nosotros. Todos los patriarcas que menciona, Hebreos 11, los menciona, la galería de la fe te menciona a todos los patriarcas que caminaron antes que nosotros y que están mucho más adelantados que nosotros. Luego los que nos predecieron a nosotros, los que nos enseñaron, los que nos predicaron, ellos están más adelantados que nosotros. Y nosotros vamos tras ellos y estamos predicando el evangelio a nuevas personas que están llegando. Ellos vienen detrás de nosotros, siguiendo nuestros pasos. Y muchos quizás cuando nos predicaron estaban todavía en el alma, pero hoy están en el espíritu. Y muchos que han partido hoy forman parte de la gran nube de testigos del de Hebreos 12. Y aún viven porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Aleluya. ¡Ay, aleluya, Señor! Y vamos adentrándonos en esa nube de testigos. Estamos adentrándonos en la luz del evangelio, entendiendo que somos inmortales. Pero este tema todavía sigue siendo duro de masticar. Por eso es que si estos mensajes que estamos compartiendo lo escucha un nuevo creyente, de repente dice, ¿qué? Quizás no entienda absolutamente nada, pero ¿sabes por qué? Porque está sellado para los entendidos. Porque hay comida sólida para los entendidos y hay vianda para los nuevos creyentes, hay leche para los nuevos creyentes. Así que si no entiendes lo que te estoy diciendo, escúchalo nuevamente, pídele al Señor que te dé sabiduría y entendimiento para que lo puedas volver a comer y lo puedas digerir y puedas entrar en la dimensión donde en el nombre de Jesús te quiero llevar, y es habitar en el espíritu. Porque en la medida que tú sabes que eres espíritu, entenderás que te puedes expandir y que tu luz puede alcanzar a todos los que te rodean. ¿Cómo puedes hacer que tu luz alcance a todos los que te rodean? A través de las buenas obras, que son evidencia de que tú has sido transformado. No porque por las obras vayas a ser salvo, porque las obras no salvan a nadie, porque la salvación es por gracia, sino que las obras son una señal de tu agradecimiento por lo que Dios ha hecho en tu vida. Y tus sentimientos no necesariamente están ligados a las buenas obras. Porque tu único mandamiento en los sentimientos es amar a tu prójimo como a ti mismo, aunque te haga daño. Y eso no implica que te dejes hacer daño. Tú puedes amar a una persona y saber que te ha traicionado muchas veces y perdonarlo. Pero no por eso le vas a dar oportunidad que te vuelva a traicionar. No le vas a dar oportunidad que te vuelva a dañar. Pero ¿por qué? Porque en el espíritu tú no vives con sentimientos y apegos.
en los sentimientos tú te desapegas, en el espíritu tú te desapegas. Tanto como el Señor cuando les dijo todo el mundo lo perseguía porque el día anterior había hecho un milagro de multiplicación y panes y peces, y entonces los buscaban para hacerlo rey a la fuerza, y entonces él tuvo que escapar de la multitud, y al día siguiente lo encuentran al otro lado del mar de Tiberias, y le dice, Señor, ¿dónde te habías ido? Señor, te hemos estado buscando todo ayer y hoy. Y él le dijo, vosotros me buscáis porque comieron pan y se saciaron. Trabajad por el pan que no perece y que lleva vida eterna. Yo soy el pan de vida. El que coma mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna. Y cuando él dijo este misterio, como muchos misterios que estoy compartiendo en esta hora, muchos dijeron, ¿qué es eso? Se volvió caníbal, o sea, ¿cómo le vamos a comer la carne? ¿Cómo le vamos a comer la sangre? Y él no entendía lo que él estaba diciendo, como yo estoy seguro que algunos quizás no entienden lo que yo estoy diciendo en esta hora, pero lo entenderán luego, aleluya. Y aún los discípulos se iban. Escúchame, iglesia, él acababa de hacer un milagro sobrenatural de multiplicación de panes y peces. 5,000 personas comieron, pero ¿cuál fue la reacción de la gente? Todavía le decía, danos una señal, porque la gente quiere vivir a punta de señales. Por eso es que no se conforman y van de una iglesia a otra buscando señales. Y no se les será dada sino la señal de Jonás, que es la resurrección de Cristo en 3 días. Aleluya. Todavía muchos no comprendemos, quizás hasta yo me puedo incluir, en la profundidad del misterio de comer la carne y la sangre de Jesucristo. Pero, Señor, aunque no entiendo, yo sé que tu palabra es verdad. Y como le dijo Simón, le dijo, Señor, ¿a dónde iremos? Porque él le dijo, si ustedes se van ahí, váyanse también. Y él dijo, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida? Porque las palabras que habla el Señor son espíritu y son verdad. No se digieren en el entendimiento del alma, se digieren en el espíritu. Por eso que aunque tú no estés escuchando, si tú estás escuchando este mensaje y tu alma no lo procesa todavía, déjame decirte, tu espíritu sí. Tu espíritu está digiriendo, ya va, espérate un momento, que dijo me hizo ruido, y tú vas a seguir queriendo comer más, y hay un momento que se te va a abrir, aleluya, se te va a abrir el entendimiento, y vas a decir, hoy lo entendí, aleluya, soy eterno. Porque eso de que tenemos vida eterna en Cristo Jesús, mucha gente no lo digiere todavía. Y son cristianos y van a la iglesia y adoran y exaltan a Dios, pero no entienden un rayo de lo que están entendiendo, de lo que se les está diciendo. Pero es que no está el alimento, no lo está recibiendo su alma, lo está recibiendo su espíritu. Hay enseñanzas que van dirigidas a edificar el alma, pero hay enseñanzas dirigidas a edificar el espíritu. Y esta enseñanza que estamos compartiendo hoy va dirigida al espíritu tuyo. Aleluya, Señor. Entonces nosotros somos la luz del primer día. Ya fuimos separados de las tinieblas. Pero ahora lo tenemos es que creer. Cuando tú empiezas a creer en esa naturaleza que tienes en Dios, se te abre el entendimiento. A profundidades y misterios que otros todavía no se les ha revelado. Aleluya, Señor. Mira, quiero que continuemos partiendo de allí, de que venimos de la eternidad, de que Jesucristo dice claramente, yo soy la luz del mundo, y que si tú aceptaste a Jesucristo, entonces tú también eres luz del mundo. Pero tú dices, pero yo veo muchos cristianos que no alumbran en ningún lado. Cristianos egoístas, mentirosos, tramposos, chismosos. Es porque están en medio de esa multitud que camina hacia la luz, están en el final. Todavía están saliendo de la oscuridad. La luz de Cristo no les ha alumbrado lo suficiente para que ellos se determinen a renunciar a las alianzas. Porque por muchos años los demonios le han sido sus asesores. Y romper con las alianzas demoníacas necesita un proceso de liberación. Y la primera transición que tiene la iglesia que están haciendo ahorita, las generaciones que vienen tras nosotros, es pasar por la liberación para luego se le caigan las vendas mágicas, se le caigan los velos mágicos, se le quite la mitra sucia y toda mitra de Babilonia y entendimiento de sojuzgar entre hombres, que a veces lleva a las iglesias a querer dominar sobre las personas y controlarles hasta la forma de vestir, a empezar a aceptar a las personas tal y como son. Porque cuando tú llegaste a Cristo, Cristo no te puso condición. Él te aceptó como tú eres. Y ahí es cuando él comienza a hacer la obra.
Pero hoy tenemos situaciones que condicionan a la gente para seguir al Señor. Apenas llegaron el primer día, ya le dice que ese pantalón se lo puede poner. Aleluya, Señor. Somos un espíritu con Él. Somos un espíritu con el Señor. Y en otro tiempo éramos tinieblas también. Dice la palabra en Efesios 5:8, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora soy luz, aleluya. Ahora somos luz, aleluya. Y debemos aprender a andar en luz, sin nada escondido. Y cuando tú tienes cosas escondidas, entonces quiere decir que hay alianzas, misterios secretos, pendientes, cosas que te parecen bochornosas, que quizás vergonzosas, pero que tienen que salir a la luz para sanarse. Similares a una llaga que está todavía purulenta, que por fuera se ve la costra y crees que está sana, pero cuando la persona te dice, mira, eso me hinca todavía, tú dices, es porque hay pus. Y si tiene un orificio, probablemente tenga un gusano. Y es increíble la cantidad de personas que prefieren que no le toquen eso antes de ser sanado. ¿Por qué? Porque sanar una herida purulenta o engusanada produce un dolor extraordinario. Un momento horrible, desagradable, por el que nadie quiere pasar, pero que mientras más tiempo pasa, más profunda se hace, hasta el riesgo de la amputación del miembro del cuerpo. Así pasa en nuestras relaciones matrimoniales, así pasa en nuestras relaciones familiares, laborales. Cuando tú no sanas una rencilla a través del perdón, cuando tú no sanas una relación hablando claro con la persona, diciéndole qué fue lo que te hice, te pido perdón si yo te agravié, eso se va haciendo purulento. Hay un orificio por donde respira y probablemente hayan gusanos. Y es cuando terminan las relaciones en divorcios, en rupturas, familias que se van, hijos que se van, esposos que abandonan el hogar, porque nunca se sanó la herida. Aleluya, Señor. Es necesario que la luz saque a manifieste todas las cosas. Efesios también 5 del 13 al 14 dice más, todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es la que lo manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hay personas que todavía, para no dejar exponer su situación, se mantienen en oscuridad. Porque no ha sanado. Porque la palabra cuando nosotros sanamos, ¿sabes? Amamos al que nos hizo daño. Al que te hizo daño, lo amas. Repito, el que lo ames no quiere decir que le deje oportunidad que te vuelva a hacer daño. Pero lo amas. Aleluya. Y por eso dice Efesios 5, 13, 14, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es la que lo manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Y tenemos aquí tres clases de personas, los muertos, que no tienen la vida, que pueden estar vivos en su cuerpo físico, pero están muertos en el espíritu. Porque que quieren persistir en su maldad, porque no se arrepienten y no conocen al Señor. Pero están los que se arrepintieron, ¿saben? Pero se quedaron en la orilla. No quieren profundizar. Y como no profundizan, no conocen la verdad. Y dice que, como dice la palabra, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Si no profundizas en los misterios del Señor, en los tesoros del reino, te vas a quedar a la orilla y te vas a dormir. Y tu mente va a girar en lo que hacías todos los días, como le pasó al apóstol Pedro, aún después de la resurrección de Cristo y habiendo tantas obras y prodigios, incluso habiendo visto al Señor, decidió irse a pescar al mar para conseguir su sustento, donde en ese lugar muchos de los apóstoles se fueron con él a pescar también, porque dijeron, nada, aquí allá Cristo murió y resucitó, pero ahora ¿cómo nos mantenemos nosotros? Y su mente se fue otra vez a lo que hacía en la carne. Y Jesucristo se le aparece y le dice claramente, ¿cómo le dice? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
apacienta mi cordero. Simón, hijo de Jonás, me ama, apacienta mis ovejas. Y por tercera vez se lo repitió. ¿Y qué es apacentar? Es alimentar. Con lo que tú estás comiendo, iglesia, come. Digiere lo que tú aprendiste. Estudia, profundiza, descubre estos tesoros, dile al Espíritu Santo que te ayude, y una vez que vayas llegando al entendimiento mínimo de lo que estás viendo, lo que estás estudiando, compártelo. Alimenta a otros que están hambrientos, que no tienen salida ni solución a sus problemas, no la ven, y lamentablemente a veces ven testimonio en otros creyentes que no le dan confianza. Es el momento de que si tú puedes generar esa confianza en tu propio testimonio, les puedas ayudar a ellos a alimentarse y a apacentarse. Despiértate, dile a tu hermano que tú lo ves caído, que lo ves inerte, que lo ves inactivo, que lo ves que no enseña, sino que está lleno de problemas y es un hijo de Dios, pero está lleno de grandes problemas y está desesperado. Él no puede quedarse en la orilla, tiene que despertarse. Por eso en la palabra de Efesios 5:14 dice, despiértate tú que duermes y levántate entre los muertos. ¿Qué estás haciendo tú entre los muertos? Dándole malas noticias, si tú estás llamado a dar buenas noticias. ¿Qué haces tú hablando de la situación país cuando tú tienes que estar hablando del reino? Están dormidos, aleluya. Pero quienes estamos despiertos. ¿Y cómo sabes tú cuando estás despierto? Cuando tú, a pesar de las circunstancias, estás viendo a Cristo. A pesar de la necesidad, estás viendo la gloria de Dios. A pesar de la enfermedad, tú tienes la confianza de la sanidad y estas cosas se manifiestan porque tu mente está ocupada pensando en todo lo bueno, lo agradable, lo perfecto, lo que es de buen nombre. En eso pensar. Y cuando viene un mal pensamiento, tú dices, llevo todo pensamiento a la obediencia, aleluya, a la obediencia de su palabra. Amén, 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 Señor. De lo contrario, si no alumbramos y no escapamos de la oscuridad por completo y empezamos a brillar con la luz de Cristo, terminamos atrapados en la oscuridad. Y puedes decirte que eres cristiano, evangélico, como tú quieras, pero por no salir de la oscuridad, por no renunciar a las tinieblas y a las alianzas con los demonios, ¿sabes qué termina pasando? Te vuelves espanto. Dime con quién anda, hay un refrán popular y te diré quién eres. Por mucho que tú digas ser cristiano evangélico, los frutos lo niegan. Porque las obras que hace de Gálatas 5 son las obras de la carne y no los frutos del Espíritu. Tú tienes que emanar el fruto del Espíritu para que otros quieran comer de tu fruto, aleluya. Y tú, ese es el fruto que tienes que dar. Jesucristo dijo, ¿cómo lo conoceréis? Por medio de los frutos conoceréis, por medio de los frutos. Justicia, paz, gozo, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, dominio propio, amor. Estas son las cosas que tienen que salir de ti. Y si tú ves que sale amargura, aleluya, tú tienes que podarte, tienes que podar las ramas de amargura, tienes que podar son chupones que nacen de ti por la falta de perdón. Tienes que cortar esos chupones, que llaman en agricultura, son unos chupones, unas ramitas que salen que no dan fruto. Tienes que cortarlas. Y las podas a veces no son agradables, porque una persona a la que tú amas a lo mejor tienes que alejarla de ti porque te está haciendo daño o no está sometiéndose a la palabra del Señor. No le puedes dar lugar en tu casa a alguien que está haciendo lo malo persistentemente. Tienes que dejarlo afuera. Yo le dice la palabra misma, te dice a ti que aquel que cause divisiones después de una y otra amonestación, desecharle. No porque no lo ame, es porque está haciendo daño al redil, está haciendo daño en tu hogar. Y es mejor decirle, mire amigo, si usted va a seguir robando, si usted va a seguir fornicando, no, que no sea en esta casa, yo lo siento. En esta casa, yo te amo, pero eso no lo voy a consentir, te me vas. Ese tipo de podas es dolorosa, porque esa persona puede ser un hijo tuyo. Y que tú le digas, te me bajas. Pero es necesario, porque tú te estás interponiendo en un proceso por el cual Dios puede sanarlo. Tienes que encomendarle esa causa al que juzga justamente, decirle, Señor, yo te entrego a fulano, te entrego a sultano. Si lo vas a procesar, procésalo, porque ya yo lo exhorté 2, 3 veces, como lo dice tu palabra, y no quiere cambiar. Amén, iglesia. Pero tu luz
tiene que expandirse, no tiene que contraerse. Cuando tú prefieres a un hijo ladrón o a una hija que anda en fornicación, entonces, ¿sabes qué dice la palabra? Que todo aquel que no dejare padre, madre, esposa o hijo por causa de mí no es digno de mí. No está diciéndote que tú odies a tus seres queridos. Te está diciendo que prefieras a Cristo antes que a tus seres queridos. Y que entregues esa carga al Señor. Venid a mí todo el que esté cargado y cansado, yo lo haré descansar. Y que tú te mantengas expandiendo tu luz. Y que no, eso no quiere decir que tú no ames, sino que es porque te amo, te disciplino. Porque te amo, no puedo tenerte aquí. Porque te amo, cuando seas realmente transformado y haya un arrepentimiento y fruto de arrepentimiento, denme aquí estoy para ayudarte. Pero en medio de tu desobediencia, no cuentes conmigo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Hasta cuándo tenemos que hacer eso? Hasta que dejemos de correr el riesgo de ser espanto. La alianza con las tinieblas nos hace espanto, nos afea. Por eso la palabra del Señor dice, aféenlo tinieblas. Job claramente lo dijo, aféenlo. Gloria al Señor. Antes que venga Cristo, hermano. Primera Tesalonicenses 5, 2 al 6 nos da testimonio de eso. Así como Esteban, allá en Hechos 7, 55, que dice que él predicaba la palabra con denuedo y la gente no lo soportaba. ¿Quién dijo que lo que tú prediques tiene que ser, la gente lo tiene que soportar? ¿Quién dijo que tu predicación tiene que ser empática? Tu predicación tiene que llevar a la gente a la reconciliación, al arrepentimiento y a la reconciliación. Esteban estaba dando un mensaje de arrepentimiento para una posible reconciliación y lo apedrearon hasta matarlo. Pero antes, ¿sabes qué dijo él? Él vio hacia los cielos y vio la gloria de Dios y vio a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios y dijo, he aquí que veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esa tiene que ser nuestra última impresión antes de partir de esta tierra. Ver los cielos abiertos y ver a Cristo en medio de esos cielos abiertos y ver los ángeles como vienen por nosotros, porque por nosotros no vienen los demonios. Primera Tesalonicenses 5, 2 al 6 lo declara. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Como los dolores de la mujer encinta no escaparán, mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. ¿De cuál día? Del primer día, diga. Génesis 1, 2. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Amén, iglesia. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Iglesia, escúchenme. Lo que no entienden ahora, lo entenderán después. Así como dijo el Señor, he aquí he venido a decirle muchas cosas, pero todavía no la podéis sobrellevar. Eso lo dijo en los tiempos que estuvo con sus apóstoles, pero hoy dígale, Espíritu Santo, tú has sido enviado para llevarme a toda verdad. Abre mis sentidos espirituales. Necesito que me abra los sentidos espirituales. Necesito abrir los ojos a mi verdadera naturaleza, a saber que yo soy uno con Cristo y que en Él tengo eternidad, tengo salvación y que no soy de este mundo, así como Él tampoco era de este mundo. Vamos a adorarle. Ponte sobre tus pies, iglesia. Aleluya, Señor. Queremos adorarte, Señor, en este día, Señor. Reconocer tu grandeza y tu poder, Señor. Quiero conocer a Jesús. Dile, quiero conocerte. Cristo, quiero conocerte.
Sal de la oscuridad de una vez por todas, iglesia. Sal de la oscuridad, camina en medio de la luz, no ocultes nada. La palabra del Señor en Primera de Juan, capítulo 1, dice que si nosotros estamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Deja que su sangre te limpie. Mantente en la luz del Evangelio. No andes con cosas escondidas. Gracias, Señor Jesús. A cambio de tu amor, yo fallaría, Señor. Gracias, Señor. Porque tu amor. Salvación, sabiduría y revelación de lo alto.